Putin confirma: estamos preparados para una larga guerra en Ucrania. Las declaraciones del presidente ruso en una conferencia diplomática han sacudido a los funcionarios de la OTAN. ¿Acaso la OTAN subestimó las capacidades rusas? ¿O existe una estrategia oculta detrás del estancamiento en el frente? Para Putin, Washington seguirá viendo a Rusia como un enemigo, independientemente del resultado de las elecciones estadounidenses de 2024, lo que garantizaría la continuidad del sustento económico para Ucrania. Si Occidente sigue guiando los pasos de Kiev, las posibilidades de paz se vuelven remotas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, mucho se ha especulado sobre si una guerra prolongada beneficiaría a Vladimir Putin y Rusia. Hoy, después de más de 2 años de enfrentamientos, la realidad desafía todas las suposiciones. Ucrania está al borde de la ruina, dependiente de la OTAN, mientras que Rusia emerge fortalecida con un crecimiento económico y diplomático asombroso. ¿Acaso la OTAN subestima las capacidades de respuesta rusas? ¿O en realidad dentro de la estrategia militar rusa se consideró la posibilidad de que sea beneficioso el prolongar la contienda? Es sabido que luego del repliegue ucraniano, las fuerzas armadas rusas no avanzaron, sino que consolidaron sus posiciones, haciendo más difícil la contraofensiva de Kiev. En un discurso revelador, Putin dejó en claro que Rusia se está preparando para un conflicto que va más allá de lo que muchos habían imaginado. Las palabras del líder ruso resonaron con una determinación férrea mientras compartía su visión para el futuro de esta guerra que ha mantenido al mundo en vilo. Desde su estrado, Putin pintó un panorama sombrío para Ucrania, cuyos esfuerzos de resistencia parecen haber alcanzado un punto crítico. Con un tono seguro y sereno, Putin explicó cómo la prolongada lucha ha sumido a Ucrania en la desesperación, dejándola al borde del colapso financiero y político. La dependencia de la OTAN se ha vuelto una necesidad imperante y Putin se cierne como un espectro sobre esta nación devastada. En contraste, Rusia ha emergido de estos 2 años con una fortaleza renovada. Su economía sigue creciendo de manera constante y sus relaciones diplomáticas se expanden en el escenario global. Putin ha demostrado una habilidad estratégica impresionante al asegurar el futuro de su nación en medio de este conflicto en constante evolución. Las expectativas previas han quedado en el olvido, mientras Putin y Rusia se mantienen firmes, preparados para lo que sea que el futuro les depare. Esta guerra, que en un principio parecía perjudicar a Putin, ahora lo encuentra en una posición de poder. La prolongación de la guerra hizo que los hilos que la conducen queden a la vista. En un principio todo podía parecer más difuso, pero en el correr del tiempo, los Estados Unidos y la OTAN aparecieron como los principales perpetradores detrás del presidente ucraniano Zelensky. Durante su discurso, Vladimir Putin también arremetió contra el sistema político estadounidense, denunciando el procesamiento del expresidente Donald Trump como un acto motivado por razones políticas que ponen de manifiesto la decadencia de la política de Estados Unidos. Sin embargo, Putin enfatizó que independientemente de quién triunfe en las próximas elecciones estadounidenses, no espera que haya un cambio significativo en la postura de Washington hacia Rusia. Para Rusia, el ímpetu bélico yanqui no cesará, sea quien sea el presidente. Con una firmeza inquebrantable, Putin declaró: no habrá alteraciones fundamentales en la orientación de la política exterior de Estados Unidos con respecto a Rusia, sin importar quién asuma la presidencia. Las autoridades estadounidenses ven a Rusia como un enemigo existencial. El líder ruso también defendió su enfoque en fortalecer la presencia de Rusia en Asia, destacando cómo este viraje se ha acelerado en respuesta a la guerra y los intentos de Occidente de asfixiar la economía rusa, valuada en $2.1 billones. Antes de su reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un, Putin subrayó los esfuerzos de Occidente para disuadir a China de forjar una alianza sólida con Rusia. Sin embargo, Putin reveló que estos esfuerzos están fracasando rotundamente, ya que las relaciones con Beijing han alcanzado un nivel sin precedentes. Putin no escatimó críticas a las decisiones de Occidente en relación con el conflicto en Ucrania.
condenó enérgicamente el suministro de bombas de racimo y municiones con uranio empobrecido a Ucrania, calificándolo de un crimen que podría prolongar el conflicto, aunque no cambiaría su resultado final. También expresó su desaprobación ante la posible entrega de aviones F-16 y sistemas de misiles tácticos ATACMS por parte de Estados Unidos a Ucrania. Las palabras de Putin sirven como un eco sombrío de las realidades cambiantes en el escenario global y la persistente complejidad de las relaciones internacionales. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, numerosos analistas se han aventurado a predecir su final solo para ver cómo sus pronósticos caían en el olvido. Inicialmente muchos imaginaron que las Fuerzas Armadas de Ucrania colapsarían, una suposición que ha sido desmentida por la realidad en el terreno. Luego se fijaron en el verano de 2023 como el momento del cese de hostilidades, una expectativa que también ha sido desafiada, ya que las operaciones militares continúan con una intensidad aún mayor. Para los analistas occidentales, en medio de un conflicto que parece no tener fin, es crucial considerar las 5 variables claves que podrían influir en el desenlace de la guerra en Ucrania: la resistencia ucraniana, el apoyo occidental, el aislamiento internacional de Rusia, el impacto de la población rusa joven y el reclutamiento masivo. Hay que considerar también que se especula sobre la posibilidad de un golpe militar que podría amenazar el poder de Vladimir Zelensky. Un antiguo analista de la CIA, Larry Johnson, ha expresado la preocupante idea de que las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían orquestar un levantamiento armado contra el actual régimen de Kiev. Johnson compartió su perspectiva: espero algo así, me sorprende que no haya sucedido todavía. Según el ex analista de la CIA, Zelensky nunca ha logrado consolidar un liderazgo sólido ni a nivel nacional ni internacional. Su ascenso a la presidencia se basó en promesas que no cumplió, llevando al país a un conflicto militar a gran escala y desencadenando una crisis humanitaria con millones de refugiados. Johnson destacó que las encuestas reflejan la oposición de muchos ciudadanos ucranianos a la política de Zelensky. No se percibe entusiasmo entre la población por continuar con las operaciones militares y sufrir más pérdidas. La situación se complica aún más por el hecho de que ciertas facciones y fuerzas de seguridad en Ucrania operan de manera autónoma y solo nominalmente están subordinadas a Zelensky. Vale preguntarse ahora, si cambia la conducción militar de Ucrania, ¿es más probable que el conflicto se termine o que por el contrario se prolongue más en el tiempo? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.